Un experimento es una pregunta a la naturaleza. Para mí la ciencia no es solo una vocación, es una pasión. El científico está en el borde de la ignorancia, entrar en lo desconocido. Esto era un desierto científico. Hacemos incluso milagros. ¿Qué hacer con esta tecnología tan poderosa? Y que lo importante no era no tener arrugas en la cara, sino no tener arrugas en el cerebro. Sí, evidentemente los científicos nos estamos haciendo continuamente preguntas y buscando, digamos, el fondo, las bases de la ciencia, ¿no? Pero una ventaja que tenemos los científicos es que como que nuestro trabajo está siempre sometido a crítica por los propios revisores de las revistas científicas, etcétera. Estamos muy dispuestos a aceptar la crítica y a cambiar de opinión. Como decía Groucho Marx, pues estos son mis principios, pues tengo otros. Pues eso pasa con los científicos. Estos son mis ideas. Pero si esto no funciona, pues tengo otras, tengo que buscar otras. Y yo creo que esto es muy refrescante y refleja muy bien la vida de los científicos. Y desde luego en este sentido los científicos yo creo que somos humildes en el sentido de que bueno, somos capaces de reconocer los errores que hacemos. De hecho sería bueno, a lo mejor que hubiera en nuestro Parlamento español, pues aparte de muchos abogados y economistas que habrá, que está muy bien, que hubiera gente con una formación científica, porque este tipo de estar dispuesto a aceptar la crítica y cambiar de opinión cuando alguien da un argumento verdaderamente serio y aceptable, pues esto nunca se ve. Yo nunca lo he visto en los parlamentos, y esto lo continuamente hacemos los científicos, cambiar de opinión cuando alguien nos demuestra que estamos equivocados. Yo observo en el tema político, por ejemplo, ¿no?, el comportamiento de nuestras clases dirigentes, que para nosotros es importantísimo porque son nuestros jefes, por así decirlo, ¿no? Observo que precisamente es todo lo contrario, lo que me decía antes. O sea, que a mí me gustaría que, y más en los tiempos que corren ahora, un grado de entendimiento muchísimo mayor del que hay. Yo creo que se ha generado una sociedad en España donde se dialoga poco, se conversa poco. Bueno, sí, vamos, yo estoy de acuerdo que hay una falta, sobre todo pues, en el momento que vivimos actualmente, falta de diálogo y falta de generosidad también. Mucha prepotencia, mucha mirarse a sí mismo y no mirar a los demás. La diferencia, de todas formas, me parece a mí, en lo científico, es que tenemos una cierta capacidad de obsesión por nuestros temas. Eso nos lleva a que muchas veces, no siempre evidentemente, pero gran parte de nuestras conversaciones giren en el ámbito de lo que nos interesa, porque en el fondo somos personas apasionadas, dedicadas a unas ideas, ¿no? Y en ese sentido sí que quizás somos un poquito especiales, pero como cualquier otra persona que tenga esta capacidad de obsesión, ¿no? Yo no me imagino que mi vida hubiese podido transcurrir en otro tipo de trabajo, ¿no? Y voy a comentar una anécdota que comentaba Max Delbrück. Y él decía que si uno no tiene la capacidad para ser un artista, ¿qué otra cosa mejor puede ser que ser un científico? Es decir, yo desde luego no tengo la capacidad de ser artista, dibujo muy mal, en fin, me gusta el arte, pero no soy capaz de hacer arte. Pero entonces lo mejor que puedo hacer es ser científico. Para mí la ciencia no es solo una vocación, es una pasión. Pero hay un elemento en la actividad científica que es el elemento de creatividad, de buscar cosas nuevas e insospechadas. El científico está en el borde de la ignorancia, entrar en lo desconocido. Entonces ahí donde el elemento de creatividad puede ser muy importante, ser capaz de buscar y de percibir algo verdaderamente novedoso que había pasado desapercibido. A veces en la vida de un científico pues hay varias ocasiones en las que tú tienes este momento especial, el momento del descubrimiento, ¿no?, donde tú sientes que has hecho algo, una nueva observación verdaderamente nueva y que es significativa, que puede tener importancia. Sí, eso es lo que Severo Ochoa efectivamente llamaba la emoción de descubrir, y que es indescriptible, que no lo puedes describir con palabras. Él, bueno, hace unos años descubrió una enzima y consistía en que la aguja de un aparato se movía. Y entonces se emocionó tanto que salió al pasillo de su laboratorio y llamó a la gente: venid, que he descubierto algo nuevo. Total, que nadie apareció.
porque eran las 9 de la noche y todo el mundo se había ido ya del laboratorio. A mí he visto páginas de científicas en periódicos como El País y otros realmente muy buenas, y además que aparecen frecuentemente las noticias científicas que tienen repercusión en nuestro país. En ese sentido, yo creo que la prensa está jugando un papel bastante positivo. Sería muy importante, por ejemplo, que en la televisión hubiese muchos más espacios dedicados a la ciencia. La ciencia básica es incluso buena parte del futuro económico del país. Una frase que siempre decía Severo Ochoa, él decía: hay que hacer ciencia básica de calidad, pues de esta ciencia básica saldrán resultados que no son previsibles a priori y que redundarán en beneficio de la sociedad. La sublime utilidad de la ciencia inútil, entre comillas. También algo importante y que deberíamos hacer más, incluso los científicos deberíamos involucrarnos más, es, por ejemplo, ir a los institutos y digamos, transmitir nuestros conocimientos a la gente joven. Gente formada en España, haciendo la tesis en buenos sitios en España, cuando salen al extranjero tienen una reputación tremenda. Han sido formados aquí con nuestro esfuerzo y nuestra inversión también económica de nuestro país, y resulta que son capturados en Rockefeller o en Harvard o donde sea, y allí producen. Y los hemos financiado nosotros, nuestro país, ¿no? Con los pocos recursos que dedicamos a la investigación en España, como esto no mejore, vamos a tener Margarita, sería bueno decir, fulanito trabaja en Salamanca, premio Nobel de Medicina. Sería magnífico, maravilloso. Una buena cosa que me gustaría decir, que un próximo gobierno decide que el I+D+I del gobierno español va a ser 2,5%. Eso sería maravilloso. A mí una persona a la que he admirado mucho es Rita Levi Montalcini. Recibió el premio Nobel. Ella decía que a los 100 años seguía yendo al laboratorio todos los días, y que lo importante no era no tener arrugas en la cara, sino no tener arrugas en el cerebro. Yo creo que la biología molecular, ahora mismo en este momento, pero quizá en un futuro, dé con una receta, por así decirlo, para que no haya arrugas en el cerebro, incluso para envejecer mucho menos o casi llegado al extremo no envejecer. Y seguramente los historiadores del siglo 30, del siglo por ahí, dentro de 1000 años, quizás miren al siglo XXI como el siglo donde cambió el paradigma de la especie humana, que hasta ese momento había sido creado por la evolución, etc., ¿no? Y a partir de ahí fue dueña de su destino biológico. Entonces tenemos que decidir nosotros, no solo los científicos, nuestros responsables políticos y la propia sociedad, qué hacer con esta tecnología tan poderosa. Yo creo que esto es digamos, la gran portada de lo que sería el final, digamos, los 40 años del país, lo que ha sucedido entre los 40 años de la vida del país, en la profundísima revolución biológica que va a cambiar el futuro de la humanidad.